definir la emoción como una reacción psicofisiológica, ¿ya? Es decir, son cambios físicos que representamos a modo de adaptación, lo que hablábamos, lo que se hablaba en el Zoom pasado. Entonces hay ciertos estímulos externos, ¿ya? Que proceden de fuera de nuestro cuerpo, es decir, desde el contexto, una situación, lo que sea, o intentos tales como vivencias o percepciones, que estos pueden ser objetos, personas, lugares, recuerdos, cambios corporales, entre otros. Entonces eso nos lleva finalmente a una emoción. La emoción finalmente nos permite adaptarnos o enfrentarnos a distintos estímulos. ¿Cuál es la diferencia finalmente entre lo que es un estado de ánimo y una emoción? El estado de ánimo es un tono emocional, es como cargamos, digamos, nuestro vivencial con una pincelada de una emoción, ¿ya? Que expresa matices afectivos justamente, pero que siempre mantiene una tonalidad. Siempre estamos como de alguna manera, un día estamos felices y ya sí, estamos como contentos, ¿no? Entonces es una característica de base, ¿ya? El estado tiene, por supuesto, una duración mucho más prolongada que una emoción. Y en este sentido, muchas veces existe una confusión, eso es lo que me llama mucho la atención, en lo que queremos expresar, y que es lo que hablábamos hace un ratito antes de que empezara en sí esto, ¿cómo lo expresamos? Porque hay una nebulosa en relación a lo que sentimos y cómo lo expresamos. Nos cuesta de alguna manera mucho expresar lo que sentimos cuando nos emocionamos, por ejemplo. Y eso pasa seguido. A mí me pasa de repente en consulta que yo le pregunto, no sé, a una paciente, le digo, a ver, cuéntame, ¿qué te pasó? Me dice, no sé, pucha, es que... y habla como que no lo entendiera, como en abstracto, hablando como fuera de sí, como, no, es que a todo el mundo tiene rechazo con esta persona. En vez de decir, yo siento rechazo a esa persona, a ese sujeto. No, entonces siempre como que estamos hablando desde algo súper externo, como si no nos pasara a nosotros, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de una emoción, cuesta mucho experienciar y verbalizar el cómo lo sentimos. Cuando tú preguntas a alguien, a mí me pasa de repente que le pregunto a alguien, ya, cuéntame tu experiencia el día cuando saliste a la calle. Sí, bueno, yo salí y tuve hartas sensaciones. Sí, sí, me sentí bien, tuve muchas sensaciones, por ejemplo. Pero ¿cuáles son esas sensaciones? Es lo que cuesta identificar. Y eso, para mí, y justamente para lo que hoy día hablábamos y en las lecturas que estuve como revisando en torno a esto, tiene que ver con nuestra educación emocional también. Tiene que ver con que no sabemos expresarnos en lo que nos pasa, en lo que vivenciamos, cómo lo sentimos, cómo lo expresamos, ¿ya? Y eso tiene que ver también con la cultura, ya que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿es un tema? Sí, es un tema porque desde ese no poder verbalizarlo, también en la palabra en sí, también nos cuesta expresarlo porque hay un bloqueo, finalmente, porque nos bloqueamos, porque no somos capaces de decirlo y tampoco somos capaces de digamos, de expresarlo, es decir, yo salí hoy día a la calle y sentí que me llegaba el sol y eso me produjo algo súper rico de sensación, sentí calor en las manos, o me temblaron las manos, sentí que las rodillas a lo mejor se me movían porque me llamó la atención algo, o me dio vergüenza algo y sentí que la guata se me apretaba, o sentí el pecho apretado, o de repente respiré más acelerado. ¿Y por qué respiré más acelerado? Porque me pasó esto. Eso es lo que nos cuesta muchas veces verbalizar. Y a lo mejor tiene que ver con que solamente, simplemente, sentimos y no lo conceptualizamos también, como a lo mejor uno podría decir como el cerebro reptil, sentís nomás, pero después a la hora de conceptualizar ese sentir, no puedes llevarlo, no puedes verbalizarlo, por tanto no puedes entenderlo, porque todo esto pasa por el pensamiento también, para poder entenderlo, por el hacer insight, por el hacer reflexión, por el estar ahí, en lo que estoy, no solamente el actuar desde el reptiliano, como veíamos la semana pasada. Siguiente, por favor, veamos la siguiente diapo. La anterior. ¿Y qué son los sentimientos? Entonces, acá, esperan un segundito. Entonces, bueno, con el término sentimientos, hace referencias a las emociones conceptualizadas, ¿ya? Es lo que les decía hace un momento, que tiene que ver con ya cuando ponemos el lenguaje, analizadas por nuestro cerebro, y dotadas además de un significado particular que determinan además el estado de ánimo.
Entonces es un estado caracterizado por la impresión afectiva que nos ha causado de un estímulo, ya sea una persona, una cosa, un recuerdo, o una situación en general. Entonces acá yo lo que hice fue poner como un cerebrito que dice, ¿qué me pasa cuando la veo? Sonrío y nada me parece importar. Me estoy poniendo colorado, mi corazón late más fuerte y me están sudando las manos, y a pesar de eso lo único que quiero es verla. Y suspiro entre tanto cuando la escucho hablar. Estoy enamorado. Y eso es el sentimiento, es la conceptualización de todas estas emociones mezcladas, ¿ya? Que tú sientes, digamos, que percibes, que sientes corporalmente, subjetivamente, ¿ya? Que son en el lenguaje ya conceptualizadas por, digamos, ya por la psique, por tu pensamiento. Entonces, de alguna manera, las claves, la lectura está, ya que es lo que hablábamos antes, pero no las vemos, porque no nos detenemos en el fondo a mirar, a sentir cómo respiramos, cómo nos movemos, cómo está mi espalda, caminamos mirando el suelo, estamos con el pecho abierto, cerrado. Entonces, cuesta conceptualizar, cuesta ponerle nombre a una emoción, cuesta ponerle nombre a un sentimiento, cuesta diferenciar lo que siento internamente de lo que expreso. Hay dicotomías, generalmente todos actuamos de manera muy dicotómica, actuamos, y es lo que yo decía hace un ratito atrás, conversando acá, que a veces alguien te pregunta, ¿estás enojada? No. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me están preguntando por qué estoy enojada? Algo pasa en mi cuerpo que estoy expresando al exterior que muestra una lectura de enojo. O te preguntan, ¿es de mal humor? ¿Tienes pena? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi gesto? ¿Qué pasa con mi sentir? ¿Qué pasa con mi mover? ¿Qué pasa con mi tono de voz? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Porque es todo un conjunto de cosas, no solamente lo que siento, sino también cómo lo expreso, ¿no? Entonces, si pudiésemos de alguna manera, pudiésemos determinar estos estados internos, no nos confundiríamos tan a menudo con lo que queremos expresar, no nos confundiríamos muchas veces con lo que mostramos, con lo que decimos, con lo que expresamos a nivel, digamos, visual, que el otro ve, a partir de lo que yo misma expreso, ¿ya? Siguiente, por favor. La siguiente diapo, eso, gracias. Entonces la distinción entre sentimiento y emoción es fundamental, ¿no? Porque la existencia o manifestación de las emociones no requiere del lenguaje en sí, es como lo que hablaba la semana pasada la profe Tania, es una reacción que no tiene mucho filtro muchas veces, a menos que pase por la vía larga, como explicaba la vez pasada, pero generalmente no pasa por la conceptualización del lenguaje, la emoción va, se siente, hay un estímulo y emerge, ¿ya? Entonces, y es propia de los seres vivos. En cambio, el sentimiento sí requiere de un lenguaje, porque surgen las reflexiones, como lo que decíamos del cerebrito que dice, me pasa esto, me pasa lo otro, me pongo colorado, me sudan las manos, las miro, me pongo colorado, me gusta, estoy enamorado. Entonces, y ahí le doy la connotación, chuta, estoy enamorado, eso me pasa. O mira, y no me gusta, ya, me cae mal, la rechazo. Entonces ahí viene la conceptualización digamos, del sentimiento en el lenguaje, ¿ya? Entonces, esta reflexión surge cómo se mira y cómo está el emocional, ¿ya? Y esta reflexión es posible al existir el lenguaje, ¿ya? Entonces, los sentimientos surgen como distinciones reflexivas que el observador puede hacer sobre su propia corporalidad. Es decir, yo puedo darme cuenta de lo que me está pasando por cómo me siento. Puedo darme cuenta de lo que me pasa porque a lo mejor siento mi corazón acelerado, me sube la presión sanguínea a la cara y siento que estoy poniéndome colorado, estoy tensando la mandíbula, estoy apretando los puños, voy hacia adelante. Entonces yo tengo rabia. Yo quiero pegarle a alguien. O yo tengo miedo, y me voy para atrás, se me abren los ojos, pero también hay dos clases de miedo, un miedo que es activo y otro miedo que es pasivo. Es un miedo que va, digamos, a la huida, y hay otro miedo que te queda quieto como los conejitos cuando le ponen la luz y quedan paralizados. Entonces, ahí es como distinguimos, a partir también de cómo vivenciamos, digamos, nuestro cuerpo, ¿ya? Las emociones no son estados, ¿ya? Sino son dinámicas. ¿Por qué? Porque están en un continuo flujo. Cuando parecen ser estacionarias, no sé, no sé si es como una historia esto, pero
De repente vamos caminando y pasó, no sé, estamos en la fila de un supermercado y se coló alguien, y a ti te da rabia, y va con toda la potencia, y ¿por qué te has creído que te has colado? Te da una rabia tremenda, y después te das cuenta que es un amigo tuyo. Y de esa rabia pasaste como, ¡ay, pero buena onda! Y ese amigo llega la señora y te muestra que tiene guaguita. ¡Oh! Y pasaste la ternura de un segundo a otro. Entonces podéis fluctuar, o como diría Susana, surfear en una ola emocional constante. Entonces cambiamos y parece un poco esquizofrénico, pero es así, cambiamos de emociones constantemente. Aun cuando parece que estamos en una emocional, si bien hay un tono emocional de base, cambiamos. Yo puedo estar enojada, después puedo estar feliz, y así. Entonces, una emoción implica un estado funcional físico y mental que compromete todo el organismo y que es diferente y específico según la emoción. ¿Y por qué? Porque cada emoción tiene un patrón ya específico de manifestarse corporalmente, ya tanto corporal, también como subjetivamente, y también en el gesto y en la respiración. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, desde donde yo voy a hablar en relación a la emoción es desde lo que yo aprendí desde mi formación como actriz, que fue algo que me conectó mucho, digamos, conmigo, desde el entender cómo funciona mi cuerpo, a pesar que muchas veces uno se desconecta, que es lo que hablábamos hace rato de qué me pasa, tengo acelerado el pecho, pero no me doy cuenta qué me pasa. Sin embargo, mi formación como actriz me permitió, digamos, entender mucho para poder llevar a cabo de alguna manera distintos personajes y además no entrar en emociones que finalmente pueden quedarse pegadas de alguna forma mucho tiempo y afectar, digamos, más allá, teñirte psicológicamente cuando tenés que hacer un personaje complejo. Yo tenía compañeros que, pucha, si hacían Van Gogh comían manzana todo el día porque Van Gogh comía manzana todo el día. O sea, como que la búsqueda de la verdad, mientras más sufrías, o el personaje era más sufrido, si tú sufrías más y ojalá te daba depresión, era increíble. Cuando llega, digamos, este método del alba emoción hace muchos años, y yo lo conozco, no es que yo haya encontrado, digamos, hoy digamos, el cáliz perdido, sino que te da esa posibilidad de no entrar, digamos, a experiencias y a vivir tus recuerdos que son o traumáticos, o tristes, o complejos para poder llegar a una emoción en particular, como lo que plantea Stanislavski, que habla de la memoria emotiva, que es poder recurrir a ese recurso penoso o alegre, ya, o traumático, para poder llegar a una emoción. Reír, me acuerdo de un chiste, jaja. Pero es como cuando te cuentan un chiste una vez, te da risa, después te lo cuentan de nuevo, te dan menos, y ya por la tercera vez ya no te reíste, ya es fome. Entonces Susana Bloch y el Alba Emotion, ella es psicóloga de la Universidad de Chile, especializada básicamente en psicofisiología experimental animal, ¿ya? Y en la investigación científica, digamos, a partir de toda esta experiencia que ella tiene con la fisiología, ella empieza a entrarse en el campo de la emoción, porque igual ella siempre tuvo contacto mucho con el mundo teatral, siempre le gustó mucho, pero nunca entró, digamos, demasiado, porque encontraba que el actor era muy comprometido y para ella, que en algún momento a lo mejor quiso ser actriz, era mucho poder exponer, digamos, sus emociones a ese punto. Entonces, a partir de todo esto, de su experiencia, ella empieza a desarrollar diferentes pruebas, digamos, y una investigación experimental, donde surge de manera sólida el método que ella llamaría años después el Alba Emotion. Alba de lo puro, de la pureza, y emotion viene de una palabra inglesa en desuso hace mucho tiempo que significa emocional. ¿Y qué es lo que es el Alba Emotion? Bueno, el Alba Emotion permite inducir un estado emocional a partir de la ejecución voluntaria de patrones respiratorios posturofaciales. Básicamente es eso, ¿ya? Que al ser reproducidos, ¿ya? De manera, digamos, constante, permiten activar estados emocionales genuinos, y genuinos quiere decir puros, porque generalmente nosotros transitamos en estados más bien mixtos, ¿ya? Con independencia de la cultura, de la raza, del sexo y de otras variables. Es decir, ella postula, digamos, en su investigación, que todas estas emociones
tienen igualmente características iguales, independientes de la raza, cultura. A todos los manifestamos de la misma manera, todos nos reímos igual, a lo mejor varía en intensidad, pero todos tenemos y respiramos de la misma forma cuando nos reímos, cuando lloramos, cuando sentimos amor, cuando sentimos ternura, ¿ya? Entonces, un estado emocional que se manifiesta en 3 niveles, digamos un nivel expresivo, facial, postural, un nivel fisiológico, orgánico, ¿ya? Y un nivel subjetivo, mental. ¿Y cómo se relacionan estos 3 niveles entre sí? ¿Ya? Si bien estos 3 niveles están interconectados, no siempre presentan en sí una correlación directa, y eso es súper importante porque, por ejemplo, uno puede estar sintiendo intensamente una emoción a nivel subjetivo mental, digamos, y acompañado de una fuerte activación también fisiológica, que te lata súper fuerte el corazón, pero sin embargo, uno puede, digamos, expresarlo muy levemente, ¿ya? En cuanto a la gestualidad, a lo mejor la postura, y ojo que esto no necesariamente quiere decir que haya una disociación de la persona, ¿ya? Sino que tiene que ver y se asocia más bien a niveles de intensidad. Es como, esto es como parte mía, yo le diría como que es un ecualizador que todos tenemos personal, ¿ya? Pasemos a la siguiente diapo, por favor. Entonces, Susana postula que tenemos 6 emociones básicas, ¿ya? Que serían la rabia, ¿ya? Que te lleva, digamos, a ir hacia adelante, ya la furia, la agresión, la alegría, cuya máxima expresión, digamos, es la risa, la tristeza, que se manifiesta también en su máxima expresión muchas veces con el llanto, el miedo que representa la angustia y la ansiedad, y ella propone acá en su postulado, además, 2 formas de amor. El amor en 2 formas básicas. Una que es el erotismo, ya que representa la sexualidad, y la ternura, que representa el amor filial, el amor parental. En el caso del amor, el estudio de Susana conduce que la observación, el patrón respiratorio en ambos tipos de amor es distinto, entonces por eso los divide no en un amor, como muchas veces hay teorías de las emociones que plantean el amor como el amor, pero acá ya lo divide en amor, digamos, erótico, ¿ya? Y el amor filial, el amor erótico que, ¿y por qué dentro de las emociones básicas? Porque el amor erótico te lleva a la preservación de la especie, y el amor filial hace, digamos, que proteger, digamos, al niño, por ejemplo, a la guagua, es lo que te lleva también a la supervivencia, ¿cierto? Al cuidar. Entonces, por esto se consideran esas 2 formas de amor diferenciadas, porque presentan justamente patrones respiratorios específicos, patrones efectores, como le dice ella, específicos. Siguiente diapo, por favor. Entonces, acá tenemos la descripción del modelo efector emocional, que es como le llama Susana Bloch, digamos, a su método ya científico, que es el Alban Martin. En la alegría, que es la risa, la felicidad, lleva a su máximo, digamos, esplendor en la risa sale breve, abrupta, ¿ya? La respiración es por la nariz y la carcajada, más que carcajada, la respiración fuerte sería como... Entonces hay un estacato, hay una suerte como de estacato, pero que no llega a ser un estacato en sí, sino que, y con las comisuras de la boca hacia arriba, ¿ya? Hay una exhalación con la boca abierta, entonces como una gran carcajada, entonces viene del tórax, ¿ya? El aire sale en breves sacadas bien explosivas, las comisuras de los labios están estiradas lateralmente, ¿ya? Como diciendo la letra I, ¿ya? Los dientes se muestran, al mismo tiempo los ojos se achican y el cuerpo está relajado, absolutamente relajado. Toda la parte baja del cuerpo está relajado. Incluso a veces uno dice, ay, estoy que me hago pipí de la risa, y eso es porque estamos súper relajados. En la risa no hay tensión. Uno está como echado, me voy a caer de la silla, me caigo. ¿Quién no ha visto a alguien que se cae de la silla riéndose? Eso es lo que pasa, por eso es súper importante. Nadie puede reírse así, como tenso. Es la soltura misma, la risa. Chao para atrás, la cabeza para atrás, los músculos sueltos. Y eso se puede inducir. O sea, yo puedo inducir la risa a partir de este patrón respiratorio, postura facial, digamos, también, y es la postura relajada, abierta, ¿ya? ¿Cómo es la tristeza? De acuerdo a las observaciones que hizo Susana Bloch.
siendo la máxima expresión de la tristeza el llanto, ¿ya? El patrón respiratorio es opuesto de la risa. El aire entra entrecortado y sale una larga exhalación, entonces esto sería como respiratorio es opuesto, ya, entrecortado, el aire entra entrecortado por la nariz. El cuerpo también tiene acá, vamos al tema corporal, ya hay sacudidas, ¿cierto? Digamos de los hombros, entonces primero empezamos con la respiración, entonces también hay un estacato, pero que entra por la nariz. Y empieza, a mí ya se me empiezan a poner, corporalmente empiezo a sentir inmediatamente, se me paran los pelos, y empiezo a sentir ya como que si yo lo hago más rato me voy a poner a llorar, porque para mí es fácil entrar justamente en ese patrón, no así en el de la alegría. Y también ahí hay algo que te puede hacer, en psicología, digamos, en la terapia, es súper bueno, porque hay gente que no puede expresar de repente ciertas emociones, les cuesta reír, o les cuesta entrar en la rabia, porque fueron formados que las niñitas no se enojan, o que los hombres no lloran, entonces el hombre no llora y le cuesta llorar, y cuando hacemos un patrón como el de la tristeza, puede surgir esa emoción en un estado puro, sin confusión, y decir, puta, así se siente llorar, esto es llorar, y es como, es un explote, ¿ya? Entonces, la pena, el cuerpo está relajado y tiende a dejarse llevar por la gravedad, como que no está así, y los hombros, y esas ganas de acostarte, de hacerte chiquitito, ¿ya? Los movimientos compulsivos y espasmódicos del diafragma, cabeza caída, mirada dirigida hacia abajo, con los ojos semicerrados, entrecejo fruncido y las cejas ligeramente elevadas, ¿ya? Los movimientos son lentos, la tristeza te produce lentitud, ¿ya? Con esa tendencia como querer cubrirte a tirarse de la cama, ¿sí? Esa cosa que es muy de la pena, como que nada me puedo acostar, no quiero llorar en mi cama. Entonces, ese sería el patrón posturofacial, ¿ya? Y respiratorio de la tristeza, la rabia, donde la agresión es el culmine de la rabia, ¿ya? Cuando viene el golpe. Entonces, los ciclos de los ritmos respiratorios de alta frecuencia y de gran amplitud, predominando la respiración abdominal, ¿ya? ¿Ya? Respiración de dientes de sierra, que es así, apretando los dientes, se inspira y se exhala por la nariz, dilatando y contrayendo las fosas nasales, ¿ya? Los músculos faciales están en tensión, la mandíbula se contrae y los labios y dientes están apretados. Mirada totalmente focalizada, porque yo voy a una talla, ¿ya? Y aumenta el tono muscular, y los puños están cerrados. Entonces uno se para esto, y empieza. Y ahí viene, digamos, la rabia. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, el miedo, siendo la angustia también una expresión, digamos, del miedo. El patrón respiratorio presenta periodos de inspiraciones muy breves, seguida de exhalaciones pasivas incompletas, ¿ya? Entonces, es del tipo suspiro, son bien breves y de tipo suspiro, entonces el miedo sería como... Entonces, suspirar y lento. Y hay un pequeño ruidito de repente al salir, cuando ya va aumentando. El patrón muscular se caracteriza por un aumento del tono muscular, el cuerpo con tendencia a quedar inmovilizado y echarse hacia atrás, ¿ya? La expresión facial se caracteriza por un aumento del tono de los músculos faciales, los ojos se abren mucho, las pupilas se dilatan. El miedo pasivo, reacción de paralización, pero también hay otro patrón efector que tiene relación con las manos arriba, ¿ya? Como el cuello encogido, que se te da como, ya. Entonces tenemos un miedo pasivo y tenemos un miedo que te da como para arrancar. En el erotismo y la sensualidad, el ritmo es relativamente regular, que aumenta en intensidad y frecuencia al grado de compromiso, digamos, ya del encuentro. Inspiraciones con la boca abierta y relajada, los músculos faciales están relajados y los ojos cerrados o semicerrados, ¿ya? La cabeza echada atrás y el cuerpo y el cuello extendido, ¿ya? Se agregan movimientos rítmicos de pelvis también, que aumentan más la intensidad, ¿ya? La ternura, el amor parental, el ritmo regular es de baja frecuencia, con exhalaciones prolongadas, ¿ya? El aire entra y sale por la nariz, ¿ya? La boca está semicerrada, los labios relajados, forman una leve sonrisa, los músculos faciales y corporales relajados y la cabeza se inclina hacia el lado, ligeramente, ¿ya? La actitud corporal es de acercamiento suave,
¿ya? Las vocalizaciones que se emiten en este estado tienen que ver con la ternura, son de tipo susurros o de canción de cuna, ¿ya? Y la ternura es la única ante la cual baja la frecuencia cardíaca. Es decir, estamos como más bajitos, baja mucho la frecuencia cardíaca. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces acá hay un arbolito, ya, de la postura corporal. Entonces acá están las características y dice tono muscular. Entonces, tenemos en la rabia, tenemos dos extremos, lo tenso y lo relajado. La movilidad en la rabia es abrupta, adelante, la actitud direccional es adelante, ya al ataque, la orientación de la cabeza es adelante inclinada, la mirada focalizada, y la emoción que da como resultado esto es la rabia, ¿ya? Tenemos acá la retirada escape, que es el miedo activo, ¿ya? La actitud direccional es retirada, de escape, alineación del eje corporal, alineada al eje corporal, la mirada abierta, y la emoción es el miedo activo, ¿ya? Después tenemos acá el miedo pasivo, ¿ya? Inmóvil defensivo. La actitud direccional es estática, fija, ¿ya? La orientación de la cabeza inmóvil, rígida. La mirada rígida, tensa, y la emoción es el miedo. Estamos hablando acá de los patrones, digamos, de postura corporal, básicamente. Ya también hay específicos para la gesticulación, digamos, los gestos, y también para la respiración. Acá yo solamente hice el de la corporalidad, la alegría, la risa, sacudidas ya, una sacadica lenta, descoordinada, ya la actitud corporal es vertical abierta, ya la orientación de la cabeza es hacia atrás, ya la mirada, son los ojos acá semicerrados, apenas focalizados, y eso te da la alegría y la risa. Y así con las diferentes emociones, ya la posición neutral, que vamos a hablar más adelante, es una vertical centrada, alineada con el eje corporal, la mirada focalizada, la respiración, digamos, fija, lenta, pausada, ¿ya? Y eso te da una posición, un estar en neutro, en cero, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Entonces, las emociones mixtas, ¿ya? Bueno, el ser humano vive mayor parte del tiempo con emociones mixtas, ¿ya? Lo que quiere decir que las emociones puras se presentan con poca frecuencia en la vida diaria. En nuestra sociedad el erotismo, por ejemplo, que es lo que estoy acá, muchas veces está mezclado con agresión, ¿ya? Y miedo, y la rabia está muchas veces también mezclada con tristeza, o se transforma en un comportamiento como el sarcasmo. Entonces el orgullo podría ser una mezcla de alegría y rabia. Los celos, la mezcla del erotismo, rabia y miedo. El sarcasmo, la mezcla de la alegría y de la rabia. Entonces, en este sentido, de acuerdo a Susanna Bloch, una emoción básica mantenida, digamos, en el tiempo, por lo general se transforma en una emoción mixta, ya que debido a que esta tiene mayor duración, se impregna, digamos, de la actividad mental, psíquica de la persona. Por ejemplo, no sé, una interpretación psicológica sería los juicios de valor, por ejemplo, ¿ya? Todos hemos visto alguna vez que alguien llora, ¿cierto?, con rabia, o alguien se ríe y le da, o está emocionado de alegría y llora. Entonces son como ese tipo de cosas que uno en el fondo tienen componentes muy estructurales de patrones efectores, pero se van mezclando, ¿ya? Entonces los patrones efectores de las emociones básicas se mezclan finalmente para dar una emoción mixta. Ya las emociones mixtas están moduladas por aspectos culturales, sociales, históricos, y a diferencia, digamos, de las emociones básicas que son aculturales, ahistóricas, ya, y apsicológicas. Es como en una paleta de colores, uno podría decir que tenemos los colores primarios, ¿cierto?, y que la mezcla, digamos, de colores, en el fondo hace que nos daría una emoción mixta, otro color, un color secundario, ¿ya? Entonces, en el fondo, tenemos, digamos, estas emociones que son puras, que son las que hablamos anteriormente, pero que rara vez se manifiestan en estado de pureza. Generalmente, las emociones están teñidas de otras emociones, o están mezcladas como en una paleta de color, como en un cuadro. Tiene matices, o sea, no somos puros. Pero ¿por qué es importante conocer la emoción pura?
porque a partir de ella podemos reconocer también las emociones de los otros y lo que sentimos, o sea, partir por lo básico, partir cómo viene la emoción, cómo surge una emoción, qué es lo que es una emoción, cómo se siente una emoción, cómo se respira una emoción, cómo se vivencia en la postura, en el gesto, una emoción. Pasemos a la siguiente, por favor. Que yo estoy mirando de acá, pero esto no cambia. Espérenme un segundo. Ahí. ¿Y para qué? En el fondo lo que me había adelantado un poquito. ¿Para qué reconocer la emoción? ¿Para qué sirve todo esto? En el fondo lo ideal sería que las personas, ¿cierto?, pudiéramos expresar lo que sentimos ya con precisión y claridad, como lo hacen los niños chiquititos. Entonces, en muchas circunstancias puede también que este no saber expresarnos de manera, digamos, adecuada, es una limitante a la hora de expresar las emociones y comunicarnos de manera asertiva también, ¿ya? Y comprender también nuestro vivencial, que es lo que nos pasa. Entonces la pregunta es acá, ¿la vivencia subjetiva de una persona es igual para todos? ¿Sería igual para toda la vivencia, lo que yo vivo, lo que yo siento, es igual para todos? O sea, si pensamos en las emociones básicas, son universales, ¿cierto? Son comunes, son ahistóricas, ¿ya? Entonces son, para todos los individuos de una misma especie son iguales, ¿ya? Y además implican la puesta en marcha, hablábamos de 3 niveles fisiológicos, ¿cierto? Del fisiológico, del expresivo, digamos, y del subjetivo. Entonces podríamos pensar que una emoción, una misma emoción para una persona, le corresponde un mismo sentimiento, ¿ya? Y ahí nos vamos al sentimiento. Es decir, el mismo contenido subjetivo en todas las personas se vivencia igual. Entonces supongamos que Juan, ¿ya? Juan se está enojado. Entonces su enojo es subjetivamente igual al enojo de Pedro o el enojo de Luisa, ¿ya? Se supone que básicamente es el mismo, ¿no? Entonces, porque sí, porque pertenece a la misma categoría, porque si no fuera así, no podríamos de alguna manera reconocerlo. Entonces sí, de alguna manera, el enojo de Juan es como el enojo de Pedro, es como el enojo de Luisa, ¿ya? Pero varía la intensidad. Y ahí está la diferencia, en cómo yo lo siento, cómo yo lo expreso. Entonces lo que varía en este caso es el grado de intensidad del enojo, o cómo se expresa. Así entonces yo puedo decir que, por ejemplo, Juan anda de malas, anda atravesado, ¿ya? Y la profe Tania está furiosa, ¿ya? Entonces ahí hacemos como esa distinción, digamos, en la intensidad, no anda de mala, pero distinto a decir, no, anda furia, ¿ya? Entonces, si el grado de intensidad de los sentidos y expresados va a depender justamente de la historia personal de cada persona, ¿ya? Y de las circunstancias también del momento. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué nos sirve tanto entonces entender cómo nos comunicamos y cómo en el fondo expresamos nuestras emociones? Porque la emoción está muy ligada a lo que es la asertividad. El poder identificar qué nos pasa o leer a otros en su emocional es vital para comunicarnos de manera asertiva, ¿ya? Y de forma coherente. Entonces, conocer las propias emociones, la conciencia de uno mismo es clave de inteligencia emocional, ¿ya? Las personas que tienen claridad sobre sus emociones toman decisiones además coherentes y dirigidas en esa reflexión, ¿ya? Manejar las emociones, la capacidad de comprender, que es lo que hemos hablado todo el rato, y analizar las emociones para que sean adecuadas, implica la capacidad de serenarse de la vía, digamos, larga, ¿ya? De entender, de canalizar, por ejemplo, la irritabilidad, la ansiedad y la melancolía excesiva, ¿ya? La propia motivación también, el entender supone ordenar las emociones en aras de un objetivo, ¿ya? También ayuda a la motivación. Reconocer las emociones de los demás, es la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de decir, yo entiendo al otro, porque de repente hay gente como que uno dice, oye, que desubica a esta persona, que esas personas que llegan y que no tienen sentido del contexto o de lo que le pasa al otro, que tú lo veis triste y te preguntan algo que, o sea, ¿en serio me estás preguntando esto? Estoy llorando. De verdad, estoy enojada, ¿en serio me estás preguntando eso? Es como el, el ser, digamos, uno podría decirlo desde esa palabra, el ser, el sentido común emocional, le diría yo, ¿ya? Entonces eso nos ayuda también a ser más receptivos, digamos, y también tolerantes, manejar las relaciones. Supone la habilidad de percibir las emociones de los demás para una interacción serena con ellos, ¿ya? Pasemos a la siguiente, por favor.
Entonces, la asertividad y la emoción tiene tres componentes, que es el componente conductual, los componentes no verbales de la gestualidad, ¿ya? De la expresión corporal, y los componentes de la dimensión de la situación. O sea, el componente conductual, el estar consciente, digamos, de lo que yo estoy expresando. Finalmente, si alguien me está hablando y a mí no me está gustando lo que yo estoy lo que la persona está diciendo, probablemente yo voy a hacer un gesto, o lo voy a mostrar, voy a hacer una cara, el ser consciente de que el otro está percibiendo y está recibiendo, está recepcionando todo lo que yo estoy expresando en la conducta, ¿ya? Los componentes no verbales, lo mismo, el gesto, la mirada, para donde, qué digo, el gesto, ¿ya? Los componentes de la dimensión de la situación, el estar consciente de dónde estoy, en qué contexto estoy en mi pega, estoy en mi casa, estoy con un amigo, ¿ya? Estoy con mi jefe, estoy con mi señora, el ser consciente de eso, desde dónde, cómo entendemos de dónde nos estamos relacionando. Soy consciente de dónde estoy, pero yo no voy a ir donde mi jefe y dice, oye, buena jefe, la cuestión... No, pues, no, no se puede. Entonces, ser consciente de eso también implica el ser, digamos, asertivo emocionalmente, el poder leer ya a los otros. Pasemos a la siguiente. Entonces, emoción, asertividad y comunicación. A mí me gusta mucho esto porque está súper relacionado, o sea, está todo relacionado con la emoción. Entonces, hay estilos de comunicación que implican también un vivenciar emocional. Y la comunicación pasiva, ¿qué pasa con la comunicación pasiva? La persona se borra y actúa en función de lograr la aceptación de los demás, el complacer a los demás, ¿ya? En la comunicación agresiva se borra el otro y actúa la persona en función de salirse con la suya, dominando a los demás, ¿ya? La comunicación pasiva-agresiva intenta pasar desapercibida. La persona quiere salirse con la suya, pero evitando la confrontación directa, ¿ya? Y la persona asertiva está allí, ¿ya? No actúa en función de los demás, sino de lo que es correcto. Dice lo que tiene que decir sin agresividad y miedo. Es decir, él es consciente. Sabe cuándo hablar, sabe cuándo reír, sabe cómo decir las cosas, modula. Pasa toda su emocionalidad, pasa por la vía larga, no pasa por la vía corta, ¿ya? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, igual la pregunta es, ¿dónde lo reconocemos? Entonces, la pasiva. La persona ya niega sus derechos y necesidades, ya se sacrifica para evitar el conflicto, permite que los demás escojan por ella. En la comunicación pasiva, la persona no se siente capaz de decir lo que siente, su opinión no cuenta, ¿ya? Se siente utilizada, herida, resentida, frustrada, ya incompetente, un montón de emociones que surgen en este estilo comunicacional que tienen que ver además con una emoción en particular, ¿ya? La agresiva, la persona se expresa con un tono fuerte, explosivo, humilla, intimida, escoge por los demás, siempre tiene la razón. No le importan las necesidades de los demás, las propias necesidades siempre son primero, ¿ya? La persona se siente poderosa, se siente superior, ¿ya? En la comunicación pasiva-agresiva, la persona siente enojo, pero lo esconde, ¿ya? Evita el conflicto directo porque no sabe cómo comunicarse finalmente, ¿ya? Utiliza pequeñas agresiones que pudiesen pasar inadvertidas, manipula el sarcasmo, ¿ya? Que hablábamos como una emoción mixta, ¿ya? La persona expresa rencor, utiliza las bromas y la ironía para decir entre líneas lo que piensa, no es capaz de comunicar con certeza, no es capaz de decir lo que quiere. La persona se siente superior pero incomprendida, siente rabia y frustración. Y en la comunicación asertiva, ¿ya? La persona es honesta y directa, está dispuesta a escuchar y a negociar. Se respeta a sí misma y a los demás, es considerada, escoge por sí misma, comprende sus emociones y las de los demás, ¿ya? La persona está segura de lo que quiere, toma en cuenta el otro lo que piensa, busca el logro de acuerdos. La persona se siente bien consigo misma y en coherencia con su sentir. La persona es capaz de ponerse en los zapatos del otro, ¿ya? Pasemos a la siguiente diapo, por favor. Entonces, acá yo abro como debate. ¿Dónde, qué, de acuerdo a los estilos comunicacionales y la emoción que comprende cada estilo comunicacional, ya sea el pasivo, agresivo, pasivo-agresivo y asertivo,
Y estos son personajes súper estereotipados, pero que marcan justamente estos estilos, digamos, de comunicación y la forma de expresarse en la emoción. ¿Qué dirían ustedes que es el espinita y el jefe del espinita, digamos, en la comunicación en sí? El espinita es pasivo. ¿Ya? ¿Sí? El jefe debería ser como autoritario. ¿Ya? ¿Sí? Agresivo, ¿cierto? Agresivo, claro, agresivo. Sí, 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 perfecto, ¿sí? Yo Y diría aquí, que dígame, el espinita para mí es medio pasivo-agresivo, es medio el de... espinita es pasivo-agresivo, Sí, sí. sí, Espinita porque esconde, porque tira la talla, claro. es irónico, anda con cuestiones por debajo, anda medio oculto, nunca confronta, no es tan pasivo, es pasivo-agresivo. Y el jefe es súper mandón, po, o sea, es súper, no tiene como el sentido común emocional. Y Obama, ¿qué sería él? Asertivo. Asertivo, ¿cierto? Él siempre está Sí. consciente del otro, de su señora, de lo que pasa alrededor. Hay una imagen de él cuando él está en la Casa Blanca con Trump, y está la Melania con Trump, y Trump pasa adelante, no importa nada, y él la toma, él siempre está súper consciente del alrededor, de su contexto, de la persona que está al lado. Y eso es ser asertivo, justamente el poder leer a los otros, el poder estar, digamos, en concordancia con el tono, con lo que pasa alrededor, con los sentimientos del otro, justamente eso implica la asertividad y el canalizar bien las emociones. Siguiente, por favor. La Betty la Fea, ¿qué sería? Ella es pasiva. Es súper Súper. pasiva, ¿no? ¿Y por qué es pasiva? Porque no dice lo que piensa, no está como en contacto con sus necesidades, sino que está pendiente de satisfacer las necesidades del otro. Exacto. Sí, súper. Son súper estereotipados, pero es, po. Acá tenemos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que es Trump en estilo comunicacional? Agresivo. Agresivo, ¿cierto? Absolutamente agresivo. Y él no pasa, o sea, yo creo que tiene la vía más corta, o sea, la vía más corta del planeta es la que tiene. Pero por No algo tiene. fue escogido, po, yo creo. Sí, algo pasó ahí, Claro. algo pasa, sí. Y la Cenicienta Ay, que la Cenicienta es pasiva. es pasiva, es absolutamente pasiva. ¿Y ustedes dónde se reconocen? Porque igual uno fluctúa en distintos momentos, en distintos estilos comunicacionales, pero de repente uno suele estar más pegado en uno, como en una emoción también. Yo por lo general soy bien irónica. O sea, cuando hay que discutir algo, me cuesta decirlo de frente. Entonces, igual uso esto de agresivo-pasivo y lo digo con una talla, tratando de hacerla un poco más suave. Pero al final igual es agresivo. Claro, hay algo que se quiere mostrar ahí, hay algo que quiere salir, que sale a través de la talla, del chiste, que en psicoanálisis hay un tema para el chiste, ¿no, profe? Sí, Cuando claro. sale, cuando sale el chiste, ¿por qué sale el chiste? El lapsus y todo eso. El inconsciente. Sí. Pero ¿qué pasa con la talla? Porque ¿quién más de acá ocupa la ironía como para decir algo? ¿Quién más Yo. es súper irónico? Yo también. ¿Qué nos Entre pasa? broma y broma, la verdad se asoma. No sé, pero a mí igual me Qué gusta buena ser un esa. poco, a mí igual me gusta ser un poco irónica. Igual me gustan los chistes así como chistes negros, como pesados, pero en realidad yo no soy una persona pesada ni eso, pues, igual tengo hartos amigos o compañeros de trabajo,
Pero cuando hay una situación que es complicada y el ambiente está tenso, yo trato de tal vez hacer el chiste para que se rompa se rompa esa situación de estrés. Yo creo que por eso lo hago. Ya, ¿y no será que lo mejor de repente en ese querer romper esa situación a lo mejor no quieres enfrentarte a ese estrés, o sea, como vivenciarlo en sí, y por eso surge, digamos, el chiste, como para frenar, digamos, esa situación o ese sentir que te puede provocar esa situación de estrés? ¿Será que pasa por ahí? Porque yo también soy súper irónica, entonces también me pregunto qué pasa ahí con la Una ironía. vía de ¿Por escape. qué nos tiramos para la talla? ¿O por qué, esta pasa, y sale la talla y de repente uno dice, chuta, me desubiqué? Una vía de escape. Claro, es un mecanismo de defensa tal vez, que no queremos, digamos, enfrentarnos a eso, como es, digamos, puro, lo que sería la situación en todo su esplendor, digamos, que te hace sentir algo. Entonces uno le pone la cuota de humor o le pone la ironía como para restarle a lo mejor y quitarle un poco de importancia, no, No no lo sé, sé. o sea, como Muchas que veces el análisis. sí, pero muchas veces, por ejemplo, yo siento que debo decir algo, aunque sea fuerte, pero tratando de ser más asertiva, pero no logro ser totalmente asertiva y me sale el chiste. Es como para no herir tanto a la persona, ¿me entiendes? O no sé, es como para no herir a la otra persona. Pero Yo al final siento me sale que, el chiste, y no me yo sale lo siento, asertiva. yo siento que en el modelo de supervivencia que cada uno va generando, inconsciente o conscientemente, va utilizando las herramientas que tiene a mano para la supervivencia. Y a veces, tal vez, la ironía en una situación particular no me va a llevar a una confrontación en donde puedo salir perdiendo, pero sí puedo expresar mi necesidad. Y lo voy a hacer presente. Y voy a quedar con la sensación de que mi necesidad quedó plasmada y se hizo presente. Entonces, yo siento que es parte del mecanismo de autodefensa que uno va generando ahí de a poquito. Y es parte de la herramienta. Igual hay que ser inteligente para ser irónico. O sea, Sí, sí, hay que ser inteligente. No, no cualquier persona lo puede hacer. O cuándo utilizarla. Y ser habemos asertivo. puros inteligentes acá. Porque a veces ¿no? Cuando llega la ironía, en un momento de mucha tensión, es como que baja la tensión. Es como que lo deja Yo plano. soy negada Entonces, para la ironía. claro. Yo no caigo dentro del grupo. ¿En Negada. Meto serio? las patas, pero oh, yo soy Ay, se catrasca. me Yo fueron, soy no la sé que si... mete las patas. O sea, quiero hacer la broma y le erro al tono o le erro al momento. O... No, me sale el tiro por la culata siempre. Y te paso vergüenza y no, mal, sufro. Y ese es el componente justamente de la asertividad, pues, el componente de contexto, digamos, de observar al otro, que es lo que hablábamos hace un rato, es como decir, chuta, ¿dónde estoy? ¿Digo esto, no lo digo? Si lo digo, como el darse cuenta, cuál es el contexto, cuál es el lugar, lo digo, no digo, si lo digo, puede ser que provoque esto, como el proceso de, digamos, de pensarlo. Pues de repente, claro, uno se manda sus desubicadas de repente y dice, chuta, lo que digo. Fíjate, Cote, que a mí me pasa que yo encuentro que tiene harto que ver con lo cultural, con esto de pertenecer a este país, como que en este país la gente no dice las cosas directamente, todo el mundo le hace como el quita al conflicto. Yo no sé cómo sería la gente antes de la dictadura, ¿te fijas? Porque me da la impresión que como que en nuestro país la gente era antes de la dictadura y después de la dictadura. Entonces fue tan potente el miedo que nos inocularon durante la dictadura, porque en el fondo uno tenía riesgo de muerte, que aprendimos a no escuchar ciertas canciones, a no hablar de ciertos temas, a no defender nuestras ideas, y eso como Yo que creo que eso. fue aprendido súper potentemente, digamos, por las otras generaciones. Quizás los cabros jóvenes de ahora, y por eso quizás el estallido social, no tenían eso, que otras generaciones sí lo tenían. Por eso te digo que no sé si tendrá que ver con el tema de la dictadura.
No sé si tiene mucho que ver con el ser chileno, Tania, porque los alemanes son iguales, los estadounidenses son iguales, tal vez sí tiene que ver con el conflicto social, por las guerras, por el tema de discriminación en Estados Unidos, por las distintas segregaciones en África, o sea, en todas partes las sociedades se cuidan mucho de lo que dicen, pero porque yo creo que en todas partes del mundo ha habido mucho autoritarismo, no solo desde el gobierno, sino que desde un formato social eh, muy jerárquico, ya sea en que el hombre manda todo o la mujer manda todo, pero siempre muy jerárquico, los papás para los hijos, los abuelos para los, como que siempre una línea muy vertical en la estructura social en general, Sabes que aportando un poco a lo que... familiar y todo. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la supervivencia, porque si no nos ordenamos, si no seguimos un alguien que nos guíe, nos desparramamos y dejamos la pura escoba. Claro, A pero raíz de lo también tiene que ver que... con normas culturales de qué decir, cuándo decirlo, Sin cómo duda, decirlo. Por sin eso nos duda. regulamos emocionalmente, si no estaríamos siempre por la vía corta agarrándonos a mordisco, como me acuerdo del video de la profe, y no mordemos, porque aunque nos den ganas, no lo hacemos porque no se hace, ¿cierto? Porque si no seríamos como en la jungla, estaríamos todos como arriba, y que dan ganas, por supuesto que dan ganas. O sea, pero el procesamiento, digamos, de la información, uno que hace en relación a dónde estás y con quién estás y cómo expreso, es donde está la modulación, y eso justamente es cultural. Yo creo que tiene que ver A con mí eso. el otro día me pasó algo particular en un webinar donde había gente de otros países. Había una persona de Israel, había una persona de Estados Unidos, había gente de Brasil, había gente de México. Y yo por costumbre no tiendo a tutear a las personas. Tengo una formación, hay una historia detrás, pero no tiendo a tutear a las personas. Entonces Eli, la persona de Israel, en varias oportunidades me había dicho, oye, no me tutees, o sea, tuteame, no me trates de usted. Y chuta, y ese día estábamos en el webinar, y Eli me dice, Andrés, te dije, tuteame, no me trates de usted. Y el mexicano, que es antropólogo, me dice, todavía le pesan las cadenas de la colonización. Mira. Claro, porque cuando llegaron los españoles y empezaron a gestar, ya a hacerse poderosos sobre nosotros, y nosotros, o bueno, en ese tiempo, la generación empezaron a quedar más abajo, se empezó a crear un imaginario en donde siempre había que honrar y había que demostrar respeto a la autoridad superior. Y desde niños se nos enseña a respetar a los adultos, Sí. desde niños se nos enseña la autoridad, pero es algo que viene en nuestro ADN, ya viene desde mucho tiempo. Y claro, ahí asociando y haciendo el clip, puede que venga desde el periodo de la conquista, o sea, viene antes del proceso del, del golpe militar, viene Claro. desde mucho antes todas estas cadenas que tenemos, entonces, Histórico, po. comentario. Pero en Sí, Alemania tú llegas a tratar a alguien de tú y o sea, no te responden, claro. por ejemplo. Y en inglés, el usted no existe. No. Entonces, yo creo que Pero a lo este mejor también tipo hay una de tonalidad que hace la actitud diferencia. es que yo creo que va mucho más atrás. Tal vez toda la historia que tenemos, que es más reciente, de dictadura, nos despierta Claro. actitudes que vienen mucho más arcaicas, porque si fuera solo de ahora no habría sido tan marcado, no duraría tanto. Tiene que despertar un arcaico, tiene que llegar al reptiliano. Yo creo que ahí que tiene que ver con lo que nos despierta más que con la historia tan reciente, creo yo. De que hay un cambio generacional, lo hay. O sea, yo tengo Sí. una hija de 16 años y ella de repente le habla a las mamás, así como, oye tú, Carola, y la cuestión, y los compañeros me dicen, bueno, yo también alguna vez le he dicho a un compañerito de la Florencia, no me digas tía.
pero eso es otra cosa. Pero oye tú, y tutean, y la cuestión, y no tutean. Y me dice, ¿por qué? Pero si es con respeto, mamá, no la estoy, oye, buena tú, y la cuestión. No, oye tú. Esto que está bien. Hay Sí, que romper las pero cadenas es lo que como yo digo de Andrés, me pasa lo mismo. Yo a la profe Tania nunca le voy a poder decir Tania. Nunca. Y yo lo encuentro tan raro. Nunca. Pero si es tu No colega. puedo, Sí. no puedo. Me pasaba en la escuela de teatro con los directores que después ya egresado y yo, usted, y como una vieja chica. No puedo, simplemente a mí me enseñaron que él es mi autoridad, digamos, era mi director, entonces no Pero yo Cote, por este medio. ¿tú eres de acá de Santiago o eres de provincia? No, yo soy de Santiago, pero a mí me crió mi abuelita que es del sur, que es de Ah, Yumbel. ya, Entonces, con mi ella, mamá. tengo toda la carga, digamos, de mi abuelito, Porque de que fíjate la que a mí también mujer, no sé. me pasa eso, que yo creo que tiene que ver con la formación de provincia. Porque yo recuerdo cuando había gente que venía de Santiago, los amigos de los hijos de los amigos de mis papás, por ejemplo, que tuteaban a todo el mundo, y yo decía, yo quiero ser como ellos. A mí me trataban como rebelde. Entonces, bueno, yo Como después me cool. vine a Santiago y mis hijos son así, mis hijos tutean, porque son santiaguinos. Oh, Y también yo le he enseñado a mi sobrina, o sea, en general, como que no es mucho de tía, sino que tratar de tener una relación más horizontal, que yo una encontraba que es horizontal. positivo, de atreverte a decir las cosas, pero yo lo vinculo, claro, a la dictadura de una manera quizás más consciente y más reciente, menos inconsciente quizás, pero sí me hace mucho sentido el tema de las cadenas, de la opresión, Sí, de estar tanto tiempo en la supervivencia, fíjate, en modo supervivencia, que tienes que tener cuidado, de lo que porque el dice. miedo es tan potente como mecanismo de opresión, fíjate, que si tú quieres dominar al colectivo, lo que tienes que hacer es generar miedo. Y aquí nos tienen encerrados en nuestras casas, muertos de miedo. Lo que comentábamos hace un par de días atrás, la instrumentalización de la emoción, o sea, ¿para qué yo utilizo las emociones? Yo conozco tus debilidades y sé que el miedo es parte de tu debilidad y lo utilizo como herramienta de control. Acá a veces trabajamos con el tema de las creencias y con el tema, lo mismo que estamos comentando, y empezamos a hacer el filtro de lo que realmente nos sirve, nos guía y nos va a ser útil en la vida, y empezamos a trabajar con lo que no nos va a ser útil en la vida. Por ejemplo, el tema de la estructura, la disciplina, yo siento que para una persona es fundamental, porque eso te va a guiar y te va a mantener en un norte en donde te va a hacer crecer y te va a proyectar. Pero una rebeldía o una ira excesiva, yéndonos al otro extremo, siento que no es sana, porque te va a llevar en un constante conflicto y vivir la vida desde esa visión. Entonces, el poder buscar los equilibrios, el poder armar nuestro imaginario de forma que nos permita convivir de forma sana, con todas estas cadenas, con todas estas represiones, y aprender de todo lo que vivimos y tomar lo bueno, descartar lo malo y seguir proyectando. Mi sensación de lo que debemos hacer con lo que nos aprisiona. Ahora yo siento que igual la rabia no es, las emociones para mí no tienen como un carácter de buenas o malas, las emociones son y se manifiestan desde el sentir que tenemos en el momento, y esa mezcla, si justamente es eso, o sea, yo sí necesito ir a pedir un aumento de sueldo, no puedo ir como, era un aumento de sueldo. Tengo que tener un poquito de rabia, tengo que tener un poquito de alegría, tengo que tener también un poco de seducción también para ir a enfrentarme, digamos, a una persona y tratar de que me dé el aumento de sueldo. Si estoy defendiendo una tesis, no puedo estar así. Entonces, hay momentos y momentos que tienen relación como cómo ecualizamos, digamos, estas emociones, porque cuando se desbordan también, tenemos lo que tú hablas de esa ira excesiva que finalmente nos domina y es la que nos lleva justamente a la vida corta constantemente. Entonces, si estamos desde la ira, en una constante también produce algo en el cuerpo, o sea, también hay un estrés tremendo, como estar en la pena, como estar pegado también en emociones, porque no es sano. Si lo sano sería que nosotros pudiésemos vivenciar, digamos, las emociones como son, decir yo tengo pena, sí, tengo pena, ¿y por qué tengo? Porque me pasa esto, entenderlo en el cuerpo cómo nos pasa, pero no lo entendemos, pues. Por eso estamos acá, como para entenderlo, ¿no? Para decir, ¿qué me pasa a mí con esto?
¿por qué siento esto? O sea, ¿lo manejo, no lo manejo? Otra vez también escuchaba sobre por qué tenemos que modular, digamos, las emociones. ¿Por qué tenemos que modularlas? ¿Ustedes creen que está bien modular las emociones? Modular en el sentido de adaptarla a la situación en particular y expresarla, O hacerla sea, en el pasar por la sentido vía de que te larga. dicen, ay, ¿por qué no llores? No hay que llorar. O, por ejemplo, ¿para Ah, qué llora? ¿Por qué No seas llora? ¿Por qué rabioso. tiene rabia? Ah, No pero tenga rabia. Oh, eso es como represión de las emociones. Para mí eso no es modular, es reprimir. Te fijas, es como hacerse el loco. Pero ahí el costo lo va a pagar el cuerpo. Que si tú pero, reprimes la emoción te vas a enfermar por el exacto. órgano blanco, esa es materia del Andrés, ¿viste? Te vas a enfermar. exacto. Porque las emociones negativas tienen eso, de que si tú las guardas, salen como un síntoma después. Pero te enseñan a que no hay que llorar, te enseñan a que no tienes que enrabiarte, te enseñan a que no expresas, digamos, las emociones que de repente son parte nomás, porque de repente si estás enojado, estás enojado. ¿Sí? O de repente uno no está enojado y te preguntas por qué estás enojado. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay una dicotomía tan grande en cómo nosotros nos expresamos también. A mí me llama mucho la atención eso. Es que educamos Porque, sin saber. Qué terrible. sí, o sea, Me te acuerdo dicen, es de... muy loco. Al niño tú le dices al niño, ya vaya a jugar, y el niño se pone a jugar, agarró tierra, pero no se ensucie. Pero sí, pero entonces, ¿cómo juego, po? Entonces, partimos desde chiquitito con señales súper equivocadas. Ya, vaya a jugar, juegue, pásenlo bien. Y lo retáis, pero te ensuciaste, cabrón, chica. Pero mira, estoy todo cochino. Chuta. Y ahí empezamos de chiquititos, que no, porque llora, no sea coqueta, no, está coqueteando. Ay, y empezamos a ponerle etiquetas a todo y ahí al final terminamos todos reprimidos sin saber explicar. Cuando tú le preguntas a alguien qué te pasa cuando camináis por la calle, siento sensaciones y no sabemos decir qué son las sensaciones. Siento calor en las manitos, siento, no sé, veo una paloma y me da como felicidad y me acordé de que una vez estuve en una plaza, o siento nostalgia. Esto, no sabemos, digamos, ponerle palabras. Y es muy heavy eso, Además que ¿no? tienes que pensar que, o sea, junto con que educamos sin saber en realidad, me acordé yo de una viñeta de la Mafalda, donde los papás parece que la Mafalda le hace una pregunta, sí, le dice, ¿y ustedes tienen mi educación planificada o es al lote? Entonces el papá le dice al lote y la mamá le dice planificada al mismo tiempo. Los dos dan respuestas contradictorias, entonces la Mafalda se va, de como hoy los adultos, y ellos se quedan peleando entre ellos. Decía, qué típico eso, porque los papás educan con las herramientas que tienen. Y muchas veces, yo ahora que estoy adulta y que me he enterado un montón de cosas de la historia de mis papás, porque mis papás ya están adultos también y grandes, me han hecho tanto sentido, tantas restricciones que ellos impusieron, tantas formas de educar que tenían que ver con sus propias historias, con sus propios temores, y que yo no lo entendía. Yo decía, pero ¿por qué mis papás son así? ¿En qué cabeza cabe? Yo no sé si hubiera sido más fácil en esa época haber sabido, haberme enterado, pero parecía ser que ellos no lo relacionaban con educar, como esto que le pasa a uno cuando es adulto, que uno cuando es niño piensa que el adulto tiene todas las cosas claras, sabe para dónde va, qué es lo que quiere en la vida, y va para allá. Y cuando Yo uno es quiero ser adulto, grande para hacer todo lo que yo quiera, me dicen mis hijos. que de verdad es así, pues, vamos educando con las herramientas que tenemos. Y Exacto. además vamos educando, siempre siempre es distinto, porque siempre es un niño distinto. O sea, crecen en cada etapa es un niño distinto y es otra persona, con otras necesidades, con otros pensamientos, y como que yo con mi hija me encuentro siempre con una niña distinta, con la Y que el no es mundo la es misma, distinto, y uno es porque el distinto mundo también. nuestro no es el de tus hijos. Exacto. Una de Y las es todo. cosas, una de las cosas importantes en el proceso del crecimiento que yo he visto con la experiencia y con lo que ustedes van exponiendo, con la clase que dio la profe la semana pasada, con lo que tú estás exponiendo, Coté, es la necesidad de ir adaptándonos día a día, porque los tiempos van cambiando, el ir adaptando la forma en la cual estamos enfrentando la realidad, porque eso en realidad es supervivencia, el adaptarse a los cambios que la vida nos va presentando, y el poder educarnos en estas cosas tan
triviales que consideramos, que son las emociones, y el poder guiar a nuestros hijos de una forma en que no existe esa dicotomía de que porque lloras o no llores o no expreses esto o no hagas esto. Siento que nuestra generación o las generaciones que ustedes están formando, que nosotros estamos formando, van a crear esa conciencia diferente. Y las generaciones que vienen con un despertar diferente, van a ser diferentes porque ustedes están sembrando esa semilla, porque ustedes están contribuyendo desde el nivel en que cada uno está. La profesora desde su posición de profesora, Coté desde su posición, desde psicóloga, desde actriz, desde las enseñanzas que nos está entregando, Cristel desde su posición de mamá, desde su posición de terapeuta, desde su posición de... Entonces, todos de una u otra forma vamos alimentando y vamos generando un inconsciente o un imaginario en donde estamos poniendo un futuro diferente. Y este aporte, este pequeño grano de arena, va a ser parte de una montaña el día de mañana, porque siento que las generaciones que van a venir van a ser diferentes. Ya emocionalmente van a tener una cultura distinta a la cual a nosotros nos criaron. Yo siento que a los hombres nos cría una mujer, y ella nos enseña a ser hombres. Yo veía a mi papá que salía a trabajar, llegaba tarde y llegaba cansado, y era lo que compartíamos. Y uno después cuando empieza a crecer y entra al periodo de necesitar validarse como hombre, uno eso lo aprende con los amigos, pero lo va aprendiendo inventando. Pero hoy día la conciencia es diferente. Hoy día la conciencia de la crianza de los niños es diferente. Claro, si bien nos hemos desligado un poco y hemos dejado a los niños en el colegio, o los matrimonios son medios disfuncionales, pero hay una conciencia diferente en el sentido de la crianza. Sí. Pero en base a lo que decían recién, de que nos enfrentamos cada vez en cada situación a un niño distinto, y eso pasa lo mismo cuando nos relacionamos con adultos y todo, dentro de todo lo que hemos hablado también la semana pasada y ahora. Una vez leí un autor, o una línea de pensamiento que dice que la empatía no existe, que la empatía es imposible. Por otro lado, hablamos de que tenemos que ser súper empáticos. Y a mí cuando me plantearon esto de que la empatía es imposible, yo decía, este gallo se pegó en la cabeza. Pero después cuando lo empecé a darle una vuelta y a como verlo un poco en perspectiva, me di cuenta que siento que la empatía es un término que finalmente como que se manoseó demasiado. Y el concepto como emoción es compasión. Lo que pasa es que la compasión se relaciona con la religión, pero no tiene nada que ver. Para mí la compasión es lo que uno tiene que tener cuando se comunica con el otro, cuando está con el otro. Tratar de compadecer, de yo escucharlo, pero finalmente yo lo escucho desde mi experiencia, lo trato de entender desde mi experiencia. Yo nunca, la empatía que dice ponte en los zapatos del otro, imposible. Porque no tengo su historia, no tengo su realidad, no tengo su cuerpo, no puedo ponerme en el zapato del otro. Yo de verdad, la empatía pura y dura, en rigor, es imposible, no es practicable. Entonces, siento que se transforma al mismo tiempo como en un concepto que es muy exigente, muy inalcanzable. Entonces, si hablamos de compasión y le explicamos a nuestro interlocutor, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros pacientes, oye, no pretendas entender y aceptar y todo lo del otro, pero sí puedes en ese granito ponerte como, ¿qué pasa si te pasara eso a ti? Y entenderlo desde tu perspectiva, pero siempre va a ser tu perspectiva. Entonces ahí viene lo que decía la Cote al principio de decir, ok, me puedo imaginar lo que me pasaría a mí, entonces ¿qué pasaría si lo miraras de esta forma? Porque a mí se me ocurre mirarlo así. Entonces ahí viene el y sí, que decías tú al principio, que me hizo muchísimo sentido de decir, porque ¿qué es lo que uno tiende a hacer? Es que lo que tú tienes que hacer, o lo que tú deberías, o lo que deberías, o lo que... No, yo sé lo que tú estás sintiendo. El día del perico, tengo idea de lo que estáis sintiendo. Me lo puedo imaginar. Puedo, o sea, pasé por algo parecido, entonces me puedo imaginar la pena que sientes, o el miedo que sientes, o la rabia que sientes, pero no conozco tu Pero no historia. puede ser claro. No puedo sentir lo que tú sientes, porque por mucho que conozca tu historia, que seas mi hermana, por ejemplo,
hay cosas de tu historia que yo desconozco. Y tus hormonas, y tus emociones, y tus conocimientos, y todo lo que has leído, los libros, las películas. Entonces, de verdad que como que siento que hay que enfocarlo de otra forma, porque también es como más sano para uno. Porque si a ti te dicen es que tienes que ser más empático, no es imposible ser empático. Es súper duro si te dicen es que eres muy poco empático. Pucha, tremenda exigencia que se le pone a una persona. Yo me acuerdo ese día que me dijeron el tema de las cadenas, y me acordé de la profe Tania cuando habló de las neuronas espejo, de la mano con lo que decía Cristel, porque las neuronas espejo de una u otra forma son las que te ayudan a generar la empatía. Y yo decía, y este loco mandó a criogenizar sus neuronas espejo, porque pues las mandó a congelar, por cero empatía. Y me decía, oye, pero tú tenías que presentar esto, sí, es que sabes qué, me atrasé un poquito, pero lo estoy abriendo, pero dame un minuto. No, pero es que tenía que estar listo. Sí, pero es que entonces nosotros como latinos tenemos esa condición y ese de ir buscándole el ajuste, pero ellos no. Ellos tenían que estar acá y tú me dijiste a las 9 y a las 9 y a las 9. Entonces, cero empatía. Y claro, va como lo que dice Cristel, el poder reorientar el concepto y generar un imaginario diferente. Fíjate que a mí también me Efectivamente, parece... uno nunca va a sentir, ya, cortito, uno nunca va a sentir lo que siente el otro. Eso es como cuando yo me pincho el dedo y le estoy diciendo a mi marido, yo hoy me pinché el dedo y me duele él y me mira, y yo sé cómo me está mirando, me mira como, me duele, ¿cómo te explico que me duele? Es como, o cuando me duele la espalda, yo como que quiero que te duela, porque sientas cómo me duele, porque no basta con decirlo, es como, nadie puede sentir lo que tú sentís. Eso es algo que, o sea, no podemos, ni aunque nos conectáramos en nuestro sistema nervioso, es muy imposible. Pero sí podemos prestar atención, sí podemos ser más receptivos, sí podemos a lo mejor, o sea, es algo súper aprendido, pero a lo mejor eso que uno puede decir que a lo mejor es empatía, y eso es empatía para mí, más allá de ponerte en el lugar del otro, porque nunca lo vayas a sentir, sino es recepcionar, digamos, aquello que te está diciendo ese otro, desde un lugar corporal, ya de acogida, con una palabra, con una tonalidad, y a lo mejor eso es lo que necesita el otro también, como que te acojan, y para mí también eso tiene que ver con la empatía, como el decir sí, te veo, sí, te escucho, no puedo sentirlo, pero pucha que te acompaño, como algo así, como estoy contigo. Entonces, como eso, porque claro que lo otro, la compasión también es lo que uno llama como esas emociones como superiores, como el altruismo, que estamos como, yo no me siento muy cerca como de experimentar eso. Con suerte puedo controlarme muchas veces en mis enojos, o sea, llegar al altruismo o a Es otras que cosas, yo creo que ese es justamente el problema con la compasión, que está como mal catalogada, como que se llevó desde la religión a este concepto como del altruismo, como de hacerlo como con superioridad, y todo lo contrario, cuando tú lees la explicación, lo ves desde la parte emocional. La compasión es compadecer, me pongo a tu nivel y me pongo a tu servicio. Me pongo ahí lo que tú decías recién, aquí estoy apañándote, nada más, contigo, contigo. como un par, como ahí, no desde arriba, pero es un problema de concepto, de manoseo de concepto, creo yo, que es lo mismo que pasa con la empatía, pero finalmente yo creo que lo que tú decías recién es lo más importante, es me pongo ahí como un poco a tu servicio. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo a sobrellevar esto? Porque muchas veces uno se pone te trato como me gustaría que me trataran a mí. Claro. No hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan a ti y trata al otro como te gustaría ser tratado. No sirve, trata al otro como el otro quiere ser tratado. Y eso es lo que nos cuesta, porque nadie dice qué es lo que quiere, y ahí vamos con lo que decías antes de nadie dice lo que quiere, siempre andamos ocultando, ¿no?
Si uno anduviera con la verdad por delante sería tanto más fácil. ¿Sabes que yo estoy de acuerdo con el tema de que la empatía está sobrevalorada? De hecho, cuando se hacen levantamientos de perfiles, ponte tú y ponen la empatía, no es que tenemos que ser empáticos, yo digo, pero qué tremenda exigencia ser empático. Por ejemplo, para uno como profesor, que tienes que ser empático con 30, 50 de repente. O sea, ¿cómo te desgastas con eso? No, de verdad no puedes. Sí. Es demasiada la exigencia porque ¿de dónde sacas las fuerzas para ponerte en el lugar de 30, en el mejor de los casos, en el peor 50 alumnos? Entendiendo que además, por ejemplo, en este periodo de pandemia, estamos todos con los nervios medio, ¿no es cierto?, a flor de piel. Entonces, yo también coincido con la Cristi, que el concepto es compasión. Pero cuando yo te escuché recién hablar de compasión en primer lugar, yo, bueno, mi mente racional, dije, esto es mindfulness. Porque el mindfulness habla de la conciencia plena, ¿no es cierto?, del estar en el aquí y en el ahora, pero también de ser compasivo. Pero me gusta mucho del mindfulness que la compasión es primero con uno. Primero tengo que ser compasivo conmigo. Si yo soy compasivo conmigo, puedo ser compasivo con los demás. Entonces, pero para ser compasivo conmigo, yo tengo que preguntarme, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito? Tengo que pedir ayuda, ¿qué voy a pedir? Entonces, si yo quisiera que alguien fuera empático conmigo, tendría que decirle, oye, es que necesito que me hagas cariño, no me hagas ningún comentario, solo abrázame. Y eso no sé si tenemos el entrenamiento para hacerlo. ¿Te fijas? Que socialmente nos han enseñado que es feo, pues. Claro, claro, como tan egoísta. ¿Cómo es andar pidiendo y diciendo lo que quieres y lo que necesitas? No es que el otro tiene que ser mago. Pero tú te quedaste cuenta, como que un día justamente eso que hice la profe, yo como que me hace tanto sentido. Yo estaba hablando con Rorro, con mi pareja, entonces salió un tema y yo le dije, tú necesitas que te hagan cariño constante. Y yo de repente no sé qué necesita él. ¿Por qué no me dice, hazme cariño? Ay, como que me miró así como... Tienes que adivinarlo. Claro, y me miró como... Ahí aparece el realismo mágico de la Pilar Sordo que me encanta. Sí, eso necesito, pero dime, y yo te voy a dar cariño, pero no es como, no sé, entonces no puedo estar como todo el día como expectante de ti, si no tendría que estar todo el día detrás tuyo. Y eso es también, no expresamos emociones, no decimos lo que sentimos, no sabemos el amor, el desamor, qué sé yo, todo, confundimos la pena, confundimos la risa, confundimos todo. Entonces estamos como bombardeados por todas partes, las señales son súper erráticas en sí. También me tocaba una persona que decía, me caes pésimo. Le decía a otra que como que prácticamente lo odiaba. Y yo decía, aquí sí que hay una disociación extraña, era un gringo. Y yo decía, o estaba, no sé, pues era algo cultural, pensaba yo, y estaba peleando con alguien así. Sí, me cae súper mal. I hate you. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Por qué está esta disociación? No sabe expresar sentimientos, no sabe qué decir, no le cuesta llorar, no sé. Pero tú lo dijiste, Cote, lo dijiste en tu exposición, cuando hablabas de las emociones y las posturas, las respiraciones, que tú dijiste que a ti te costaba la alegría. Mucho, mucho. A mí, yo me acuerdo que me pasó porque yo tuve cursos de alma emoting cuando hice la formación como terapeuta, y nos hizo clase el Tito Noguera. Sí, fue súper bueno porque pasamos por todas las emociones y yo me acuerdo que nos decía él eso, que a ver, como qué emociones les cuestan, porque eso tiene que ver con ustedes, con su historia, con sus trancas, ¿no es cierto? A mí me costaba la rabia. Porque yo miraba la rabia como peca, como que no es correcto, como no es adecuado, porque mi papá era muy rabioso. Entonces, porque a las mujeres siempre les cuesta mucho la rabia. Las trancas de uno por el juicio, fíjate, el juicio instalado, no es correcto, hace sentir mal al otro. Y fue tan poderoso darme cuenta, bien, el awareness, ¿no?, de que me costaba, porque empecé a mirar después de eso, un montón de tiempo, a mirarla como mejor,
a mirarla como importante, como necesaria, como potente para los cambios, como una energía que te lleva hacia adelante, hacia empoderarte, hacia pedir lo que tú quieres, y dejé de ver a la rabia desde el juicio. No, es inadecuado, es descontrolado, la gente inteligente no saca la rabia, no sé, todos los juicios, juicio, ¿te fijas? De hecho, cuando habló al Andrés, me acordé también que tú decías esto de lo que te había pasado en la conferencia. Es como los juicios, permanentemente. Es que tú deberías haber tenido todo listo. ¿Cómo no lo controlas? Pero yo no lo veo eso desde la nacionalidad. Yo lo veo desde el ego nomás. Desde cuando tú lo dijiste así, tal cual, yo dije, esto es Enneagrama, en la mente. ¿Qué número sería? Yo dije, no, ese tiene que ser un 1. Porque es perfeccionista, es exigente, anda haciendo controlador, rabia, ¿cachai? Es como, pero lo que hace finalmente, por ejemplo, el enneagrama es como identificar tu herida, el ego herido, identificar tu herida, pero te ayuda a entender al otro, a comprender desde dónde el otro está diciendo lo que está diciendo. Desde dónde el otro al interactuar contigo está mostrando también su herida. Bueno, la Ingrid. Pero activa tu micrófono, pues Ingrid, si podemos escucharte sin verte. Hola Ingrid. Vi algo que dijo. Respondió que estamos trabajando para usted. Porque dice que es picota. Ah. Al gallo la presentación. Pero trato de activarle el micrófono. Había larga. ¿Aló? ¿Sí? ¡Hola! Lo que pasa es que estoy un poco adolorida de la amígdala. Estoy del domingo así. Pero no, sí tengo buen ánimo y todo. Pero sí, soy súper picota. O sea, alguien me dice algo, yo le contesto súper rápido, que soy súper rápidamente. Le contesto con otra cosa, pero para reírme así, burlona. Le hubiera ¿Quién dicho... hacía eso cuando tú eras chica? ¿Cómo? ¿Quién hacía eso cuando tú eras chica? En mi familia somos todos burlones. Es la familia completa. En la hora del almuerzo era como un bullying entre todos, pero yo creo que sirvió porque en el colegio me defendía harto y defendía a mis amigas. Y bueno, y como uno es del sur, y uno es del sur y es pava, bueno, aquí me he defendido harto. Por ejemplo, la semana pasada, el viernes, yo trabajo en un laboratorio y resulta que nos faltaban mascarillas y nos dan una por día, imagínate. Entonces tenía que ir donde la jefa máxima a decirle, doctora, sabe que no tengo mascarilla y mi otra jefa tampoco tiene, así que me puede enviar mascarilla. Y me dijo, sí, pero te voy a pasar 8, 4 para ti, 4 para tu jefa, pero tienen que cuidarla. O sea, nos pasó para 4 días. Entonces yo me piqué, yo dije, ¿qué se cree? Yo le dije, bueno, le dije yo, qué pobre. Bueno, sí, ¿han visto ese cuando, no sé, la botota dice, qué pobre? De mi jefa me quedó, sí, mi jefa quedó mirando mal, así que pobre. Y yo me fui riéndome con las mascarillas. Ingrid, ¿tu es amigdalitis? Sí, tengo amigdalitis. La amigdalitis son rabia. Ahí está tu amigdalitis. Ahí está tu amigdalitis. Son rabia. Ahí está tu amigdalitis. Tu amigdalitis tiene nombre, apellido y grado. Sí, pero amigdalitis me da todo el... O sea, una vez en el año. La estrella, Andrés. Sí. Una vez en el año me da la amigdalitis. O sea, pero esta vez fue... Claro, tiene que ver con lo que no pudiste expresar, o la rabia, la ira, todo lo que en realidad querías decirle, pero políticamente le dijiste lo que necesitaba. Mira, no tenía tanta rabia, que si yo no me puedo quedar callada. Ese es mi problema. La tiro igual, como sea. Pero no, siempre la tiro. Sí, yo lo que he aprendido a hacer con las personas, a lo mejor es utilización, pero lo que me ha servido, lo que comentaba antes con el tema de la empatía y eso,
así como en el cuerpo hay distintas células que cumplen diferentes funciones, cada uno de nosotros es una célula que anda por ahí, tiene sus diferencias y está cumpliendo sus diferentes funciones. Y entre todas ellas trabajan en armonía porque se aceptan y aceptan sus individualidades. Entonces una cosa importante esa es aceptar nuestras individualidades. Tenemos virtudes, tenemos defectos. Y yo cuando, no sé, tengo un problema estomacal, no voy al oftalmólogo. Cuando tengo un problema en los dientes, no voy no sé, al endocrinólogo. Claro, o al kine, voy al especialista. Entonces a veces cuando necesito emocionalmente vaciar, porque también llegamos al momento de la contención, yo sé que hay, o en mi círculo he logrado identificar quién me puede contener, o con quién puedo vaciar. Cuando yo necesito ir a jugar a la pelota, yo sé con quién ir a jugar a la pelota, o a quién llamar para ir a jugar a la pelota. Entonces, es parte de la supervivencia, es parte de ir formando la comunidad. Y así también, cuando hay otras personas externas que, oye, pucha, necesitan algo y me identifican en ese algo, y está el aporte ahí, incondicional. Entonces, parte de esa simbiosis, parte de esa armonía. Y eso no es más que tener, digamos, el sentido común de poder leer a los otros también en la recepción que tú tienes en cuanto a tu necesidad. Y eso es emoción también. Sí. Es poder tener esa lectura. Y es tremendo, como en todo estamos emocionados, en todo surge algo, sentimiento, una emoción, es todo, es lo que nos define de alguna manera. O sea, claro, uno dice, el tema cuando uno se enferma, entonces muchas veces estamos como enfermos, yo no sé, no entiendo mucho del tema, digamos esto de que la amigdalitis tiene que ver con una rabia, cómo está ligado a esto, pero sí, de repente una sensación física me da el estar de repente triste, cabizbajo, con el pecho cerrado, me predispone también para el resto del día. O también de repente cuando estás con el ceño fruncido todo el día y, y como que estuvieses enojada, también te predispone a un estado de alguna manera emocional. Si bien la teoría resulta ser media conductista, como si ya desde esto se produce esto otro, porque si yo predispongo, digamos, mi cuerpo hacia otro lugar, digamos, y abro mi pecho y me pongo, digamos, y sonrío, mi cuerpo es la otra vía. De alguna manera mi cuerpo va a empezar a producir serotonina y me voy a sentir más feliz. Hay una postura que se llama la postura del superhéroe, que después de un montón de investigaciones que se hicieron en cuanto a la postura, resulta que es la postura como de la eficacia. Entonces los superhéroes se paran así con los puñitos cerrados, Wonder Woman, con las manos en la cadera, como la Mujer Maravilla, el mentón levantado, bien posicionado. Y esa postura de alguna manera te lleva a la autoeficacia. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, digamos, le dice, digamos, al cerebro que está diciendo que está bien. Y te predispone inmediatamente de alguna manera a sentirte bien. Y eso resulta que también te hace autoeficaz, porque tú ya te sentís, no vayas así. Y liberas hasta los neurotransmisores y las hormonas, todo. Es impactante. Porque el orden de lo que está ocurriendo dentro de nosotros sería, claro, es como pensamiento, emoción, claro, conducta. Pero puede ser conducta, digamos, pensamiento, emoción, que te da, y te libera el tiro, endorfinas, y te da power y todo. Entonces, es como también cómo nos movemos, cómo nos paramos. O sea, y siento que tiene todo que ver con lo que planteaste hoy día, con lo que presentaste hoy día de la respiración y las posturas. Es otro camino para llegar a donde mismo, en el fondo. Exacto, entonces es el reconocernos, el reconocer dónde estamos, cómo estamos respirando. De repente uno dice, a veces respiramos y estamos respirando súper de pecho, y esa respiración de pecho nos va a llevar sí o sí a un estado angustioso. Si yo empiezo y tenía el suspiro atravesado, te va a llevar, si uno es consciente de esa respiración y dice, chuta, ya, voy a empezar a respirar abdominal. Uno cuando ve una guagüita, ¿cómo respira la guagüita? Es una maravilla ver a una guagüita respirar, y se le infla la guatita, y es como un fuelle. Y nosotros respiramos por el pecho, no respiramos por la oreja. Es que hay que hundir la guata, pues. Estamos enojados todo el día, respiramos solo por la nariz. Eso nos lleva una emoción al toque. Entonces tú decís, vine en la micro, te bajaste, entraste a tu casa, llegaste enojado. Todo el mundo terminó enojado.
todo el mundo, si las emociones se pegan. Además, es como que si de alguna manera va o le jodiste el día, estáis súper contento y llegó el otro con cara así, jodiste. Todos todos, ay, oye, Pero fíjate que ahí tenemos que aprender nosotros la función de separación para evitar el contagio. La separación. Eso quiero aprender, por favor. ¿Cómo se hace eso? Oh, qué difícil, no es fácil. Yo también quiero. Pero es como, ya analizas tú la situación, analizas la situación, la miras y tú ves cuánto de esto depende de mí. Ya, ponte tú esto. Ya, esto depende de mí. Y esto no depende de mí. Ya, ¿cuánto es esto? De 1 a 10, ponte tú 3. Ya. ¿Y cuánto es esto que no depende de mí? 7. Ah, ya. Dejémoslo ahí porque no depende de mí, me hago cargo de este 3 que me toca a mí. Entonces, como tienes que poner palabras, como decía la Cote hoy día, conceptualizar. A ver, de esta rabia. Cuando yo vine hoy día a la oficina, ¿venía con rabia? No. Ah, entonces esta rabia no es mía. Claro. ¿Ya? Pero cuando llegué me enrabié. Ah, sí, 3, porque cualquiera se enrabia. Ya. ¿Voy a seguir con esta rabia el resto del día si no es mía y es solo 3? No, que se quede él con la rabia. Pero es la vía Lo mío es larga. mío, lo tuyo es tuyo. Es la vía larga, po. La vía larga. Porque uno reacciona. Ay, me dijo algo que y la tiraste. Entonces uno trata, uno dice la teoría súper, y respiremos, y todos respiremos como, y fluyamos como 1 hora en el mar. Es difícil, no es fácil. O sea, darse cuenta, o sea, yo, gracias justamente a esto, hoy día, puedo decir que entendí lo que me pasaba, que no podía respirar. Y yo le contaba antes a Candré que empecé a hacer unos ejercicios que son digamos, de neutralidad emocional, que el step out, que es para estar en la neutralidad, en el punto cero, en la emoción neutral, desde el eje, y lo empecé a hacer y no podía. Entonces respiraba y me llegaba, y decía, pero ¿cómo si yo estoy entrenada? ¿Cómo no puedo hacerlo? No podía respirar. No podía respirar, era como una cosa, ¿qué me pasa en el pecho? ¿Qué me pasa? Chuta, estoy angustiada. Me pasa que estoy angustiada. Y cuando nos dije estoy angustiada, y antes ya me había puesto a respirar, dije, ¿por qué llego a la pena en 2 segundos? O sea, yo no soy una atleta emocional. ¿Qué me pasa? Y claro, dije, algo tengo que hacer. Me puse a respirar más, hice un poco de yoga que no hacía hace rato, quedé, pero al otro día no me podía ni mover, pero algo pasó, po. Pasó que incluso lo que les decía Andrés, ya no me duele la espalda, estoy sentada un montón de rato que antes no lo podía hacer, me tendría que haber parado muchas veces, porque no soporto estar mucho rato sentada. Y es una crisis, po, y esa crisis viene a partir de algo que es emocional, que se manifiesta sí o sí en el cuerpo. Entonces, esa conciencia, de repente te duele algo, me duele nomás, pues lo dejaste pasar, y ahí pasó, y después crónica, y ahí está, y después una depresión, y después otra cuestión es. Entonces, me ha servido harto hacer el testeo corporal. La Cristel debe saber, no sé si, bueno, todos los kinesiólogos, en el testeo corporal es esta herramienta en la que tú le preguntas cosas al cuerpo. ¿Sí? ¿Alguno lo conoce? No. Sí. Así. Con el péndulo. Parada. Porque es como, que claro, tienes que estar centrada, que es como el primer paso en el step out, que tienes que estar centrada primero, ¿cierto? Para poder entender, y ahí ya puedes empezar a hacerle preguntas a tu cuerpo y entender qué es lo que pasa, porque de Pero verdad ahí que responde es el subconsciente, entonces igual hay que ser cuidadoso, porque te responde el subconsciente desde lo que cree, no necesariamente te responde el cuerpo desde la verdad pura de tu cuerpo. Perdón mi ignorancia, pero eso es como el péndulo, eso cuando No, porque tú el péndulo lo limpias, y el péndulo, si lo sabes hacer bien, el péndulo te responde el péndulo, te responde desde el sexto plano, desde la ley de la verdad, pero cuando tú haces el péndulo el que responde es tu subconsciente. Ya, que es lo que el testeo corporal que dice la profeta Ania.
En el testeo corporal tú haces un ejercicio en el que tú le haces preguntas al cuerpo respecto de lo que te está pasando. Yo he preguntado por las emociones, a veces encuentro respuesta, a veces no encuentro respuesta, a veces yo digo no estoy centrada, te fijas, por eso no encuentro ninguna respuesta. No, cuando no encuentras respuesta porque el subconsciente no te deja pasar. Ah, ya. Porque hay alguna creencia ahí de protección en que el subconsciente no te deja pasar. O sea, por lo menos eso es desde el Theta Healing, que es la línea Ahí voy que... a averiguar de eso. Yo aprendí cuando hice el curso de EFT con Marco. Cuando lo hicimos con Marco, estuvimos aprendiendo de testeo corporal. Theta Healing tiene una técnica muy bonita que utiliza el cuerpo como péndulo, ¿eso es cierto? Sí, entonces va haciendo claro, preguntas y uno inconscientemente va... Pero es el subconsciente el que responde. Mira qué interesante, pero igual, pero claro, uno le pregunta al cuerpo, pero independiente que no conozcamos nuestro cuerpo, te va a contestar igual. Si no hay ese bloqueo, digamos, inconsciente, igual te va a contestar aunque tú no conozcas, digamos, de alguna manera tu cuerpo. Esa es la pregunta, te va a contestar igual. Mira qué interesante, lo anoté porque lo voy a buscar. Pero es un tema, y el lenguaje corporal en sí, el tema con el cuerpo también es un tema. O sea, que también deriva también en una emoción. Y me acuerdo que hace años atrás yo hacía unos talleres, después fue como muy, como que al final estuve haciendo como un curso en la USACH, hace muchos años atrás, yo todavía ni siquiera pensaba en algún momento estudiar psicología, y después a partir de esto lo hice. Y era un taller de sexualidad, que no tenía mucho de sexualidad, más bien de expresión corporal. Entonces ahí hacíamos ejercicios sensibles, de conexión, digamos, con el propio cuerpo, y yo les decía a los que ya, movamos la pelvis, qué sé yo, vamos a soltar, ondulado. Chiquillo, ya, ahora vamos a tocar al compañero, no, y se reía, y había una vergüenza tremenda, y decía, a ver, chiquillo, obstetricia, y yo le decía, vagina, ¡ah! Dios mío, no, vagina, ¡no! Chiquillos, ustedes van a ser obstetra. O sea, les da vergüenza decir vagina, en serio, no pueden, no, había una disociación corporal, que no podían mover la pelvis, no querían tocarse, era vergüenza todo el rato. Y un curso tras otro, y todos, igual, niños de 20, 21 años, me acuerdo. Y cuando hacíamos los ejercicios sensibles, que con música hay una inducción corporal, y ellos cierran los ojitos, y no están pendientes de los otros, y no están en conexión con los otros, pucha, las emociones, uno lloraba, otro se reía, otro, hoy era lindo, pero el tema es que muchos terminaban llorando, y ahí era decir, a ver, ¿qué hago con esto? Porque claro, yo hago, digamos, profesora de expresión corporal, soy actriz y manejo todo esto, cuerpo, movimiento, pero esto de estas emociones que se desbordan, yo no sé cómo lo hago, pues están todos llorando, y pasaba la clase, y venía un tecito, y todo, no, gracias por esto, yo nunca, pero no dio central, y ahí fue cuando dije, tengo que hacer algo con esta cuestión, pues. Y en ese momento yo ya manejaba hace tiempo el step out, nunca se me ocurrió aplicárselos a ellos como una herramienta, digamos, para sentar una emoción. Porque siempre era tan de actores eso, era como entrar, salir, ta, 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 ta. Nunca se me ocurrió. O sea, ahí fue cuando yo dije, chuta, algo tengo que hacerme cargo de esto que yo estoy haciendo, porque yo de alguna manera u otra llevé, digamos, este estado a estos niños. Pero lo que a mí me sorprendía era eso, justamente el poco conocimiento del cuerpo, capaz que también, y ahí no sé cómo decirlo, la poca empatía también que hay con el otro, porque hay un paciente además al otro lado. Y tú no eres capaz de reconocerte a ti mismo, digamos, en tu pelvis, ni que tenés pechuga, ni que el otro tocarlo. ¿Y cómo reconocer al otro? ¿Cómo ves al otro? Como en el Ubuntu. Es como, ¿cómo te veo? Entonces no te estoy viendo. ¿Sabes? No te estoy viendo. Y eso me pasa y encuentro que es muy heavy. Hoy día yo siento que esta generaciones distintas tienen otra concepción de su cuerpo, de su gusto, no sé, saben lo que quieren de alguna manera, están mucho más conectados incluso con su sexualidad, mucho más libre. Había mucho, siento que antes era mucho más reprimido todo. Capaz que por eso también había esa cosa como tan disociada de no entender tu cuerpo, que para mí era tan natural. Era
y darte cuenta de que para algunas personas no es tan natural, es el cuerpo, porque uno se tapa, uno se esconde, Cote, la mano se tapa, ¿viste? yo soy kine de piso pélvico. Y vienen las pacientes y se sientan en el escritorio y digo, bueno, cuénteme, ¿por qué viene? Es que el doctor me dijo que tenía que venir. Primero que todo, alguien me dijo que tenía que venir porque tengo problemas ahí abajo. Ahí abajo, la Allá. fracción del otro, no eres tú. Ahí abajo, no es aquí abajo, ni en mi cuerpo, ni, no, es ahí, allá, lejos, afuera. Ahí, abajo. ¿Se la planta los pies? O sea, ¿abajo dónde? No, ahí uno les empieza a hablar de vagina, de vulva y de pliegue y... De la vulva, de eso. Olvidémoslo. Sí, No, la y disociación es... es... O sea, si hubiese el lenguaje corporal en los colegios, o reconocimiento emocional, o de alguna manera, no sé, como educación emocional, corporal, sería todo súper distinto. Siento que si les enseñáramos a los niños desde chicos... No llega ahí. Sí, No. Ingridcita, es mi reloj, el que da campanadas. Son indirectas. Tengo muchos relojes en mi casa. Mi abuelo era relojero. Ay, qué lindo. Sí. Tengo una fijación con los relojes. Vamos a tener que dejar el step out para la otra semana. Sí. Justo estaba, Sí, se produjo un silencio, Quiero aprender. y cuando Susana Bloch habla de los silencios como pausas emocionales, como que uno se va para adentro, es como cuando uno dice que pasó un angelito, esos pasó un angelito porque te fuiste y tuviste como una salida y quedaste en una neutralidad, porque no hablaste, fue como, claro, es como, tuvimos todos al unísono como una pausa emocional. Algunos le llaman crisis de ausencia. Sí, pues. No, pero la crisis de ausencia es otra cosa. Sí, pues. Es una condición clínica. No, una crisis de ausencia es una condición clínica y es la mínima expresión de una convulsión. Es una crisis de ausencia. Mi hija tenía crisis de ausencia. Y era tremendo. Me acuerdo una vez la metí a danza y hicieron una presentación en el Teatro de la Católica allí en todas las niñitas bailaban y se quedó así. Y después, siguió el hilo, como que no hubiese pasado nada. Y yo así, no, duré como 40 segundos. Así, regresa, por favor. Bueno, le hicieron exámenes, los típicos, y después en la adolescencia se le pasó. Nunca más las tuvo. Son como pequeñas epilepsias, son como unas epilepsias pequeñitas, donde se va, pues se iba. Pero ese momento fue como crítico, porque por supuesto que había mucha gente y todas las niñas hacían sus cositas y ella estaba parada, literal. Y lo más heavy es que después retoman como si nunca hubiese existido esa pausa, no, como ¡pum! Y de la nada, oye, Florencia, te quedaste parada como 20 segundos, ¿no? Claro. No. Sí. Los misterios. ¿Tendrán algún tema de taller o algo que les llame la atención para buscar taller para la otra semana? El step out. El step out. ¿Sí? ¿Te parece, Cote? Sí, pero yo no creo que dé como para tanta conversación. Pero a lo mejor podemos hacer ¿Tú crees? ¿Cómo? Llevamos más de 2 horas. los ejercicios, porque los videos, hay un video en particular que bajé y aparece el ejercicio de cómo hacer para salir de la emoción. Ah, sí, claro, para salir de la emoción, pero yo no haría las emociones. Porque, No. sí, ¿por qué no haría las emociones? Porque en ese sentido hay que ser súper cuidadoso, porque una emoción pura, tiene una postura particular, tiene una tensión fija, y uno tiene que estar como ojo piojo ahí, dando la vuelta, viendo la presión, porque si se llega a tensar una parte que no es, o hacer un esbozo de algo que no es, se llama una emoción parásita que viene, y esa emoción parásita no es lo que queremos buscar, sino vivenciar una emoción pura en sí, la pureza misma de la emoción, ¿cierto?
Entonces, por eso, desde este lugar, es difícil para mí ver, por ejemplo, no sé, pues, si la Cristel está pensando bien lo que tiene que hacer o no, pero sí en el Step Out podemos hacerlo para entenderlo, pues, cómo es, pararnos y hacerlo todos juntos y empezar, digamos, el taller desde ese lugar, como desde una posición súper neutra y como herramienta, porque el Step Out es una herramienta que se enseña hoy día en las organizaciones, en atención al cliente, uno mismo de repente va a ir a hablar. Incluso si uno maneja, el Albert Moutin es súper interesante porque hay un libro de la Susana Bloch donde ella habla de cómo también sirven para, por ejemplo, ella habla de un caso donde una mujer tenía muchos problemas con su marido, muchos problemas, no se veían hace 2 meses y estaba muy, muy, muy mal. Y siempre que lo llamaba por teléfono terminaba peleando mucho, mucho, mucho. Cuando ella va a un taller, digamos, con la Susana, aprende cómo es la ternura. Entonces, antes de llamar a su marido, empieza, digamos, a respirar desde la ternura, y cuando habla con él, habla desde la ternura y no pelea, porque probablemente ella también se tenía desde la emoción del marido, y el marido recepcionó súper bien esa manera, el tono con que habló, la pausa de la ternura. Entonces, también tiene todo un sentido el respirar y el emocionar y el actuar desde esos lugares. Entonces, lo que yo de repente digo, de repente ya no sé si sentir lo que me vas a sentir pena, ya voy a llorar, ya que algo pasa, porque tampoco estoy pudiendo llorar. ¡Ah! Soltaste. Entonces en terapia también es bueno manejar, digamos, esas herramientas, pero súper consciente también, porque si bien todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo, hay que estar supervisando desde dónde estamos para que no se cuele ninguna otra cosa que no queremos, porque hay que ser súper conscientes con el experiencial del otro, de la otra persona. Pero el Step Out como una herramienta digamos, de control y de manejo, digamos, para volver a una posición neutra, yo la encuentro súper, súper, súper buena. O sea, la podríamos hacer 3 veces al día, las 4 respiraciones, probablemente estaríamos, digamos, en un estado más de relajo, mucho más tranquilo. O sea, cuando nos vemos enfrentados a cosas complejas, hacerlo, yo se lo hago a la Florencia cuando tiene algún drama, o alguna vez se ha peleado con alguien, y le resulta. A Rorro también. Entonces, pero claro, pero hay que respirar y cuesta y la respiración. De repente la gente empieza, por ejemplo, les dice la rabia, empiezan a respirar de pecho y eso inmediatamente, si empiezas a respirar de pecho, se te va a ir a la pena. Y a lo mejor te va a dar una emoción mixta, se va a dar angustia, pena y un poquito de rabia. Que el actor puede regularlo moviendo un músculo cuando tú de tensión y vaya a poder tener una emoción mixta, para poder tener riqueza de interpretación. Pero personas que no manejan la corporalidad es complejo, por eso yo prefiero saltarme, digamos, el paso de la respiración, salvo que fuese presencial, y hacer el step up, que es súper respetuoso y súper amigable, y súper buena herramienta. Así que súper interesante partir la próxima semana con el step out. ¿Y de qué deberíamos hablar la próxima semana? Qué entretenido, me encanta esto. Súper entusiasta, es que yo puse eso. No, espectacular. Están abiertos todos los temas. El otro día se me había ocurrido algo. Tal vez la Tania nos podría contar un poquito de mindfulness. Sí. Si me dan un minuto, pero manténganse. Más que nada agradecer la conexión, agradecer el que nos hayan podido aportar. Muchas gracias, Coté, por todo este aporte, por enriquecernos, y fue espectacular el taller. Y quedamos comprometidos para la otra semana entonces para el taller de Step Out. Step Out. ¿Sí? Así que muchas gracias. Yeah. Y hasta acá llega la grabación. Lo vamos viendo. Excelente, Cote.